Antes de comenzar esta historia, quiero invitarte a algo muy simple. Si te apasionan los relatos que explican cómo las grandes civilizaciones nacen, crecen y caen, si te interesa entender por qué incluso los imperios más poderosos terminan enfrentándose a su propio límite, te invito a suscribirte ahora mismo a Tinta de Hierro, a dejar tu like y a compartir este video. Eso permite que estas historias sigan siendo contadas. Ahora sí, comencemos. Hubo un tiempo en que Roma no era solo una ciudad, ni siquiera solo un imperio. Roma era una idea. Una promesa de orden en un mundo caótico, de leyes frente a la barbarie, de civilización frente al desorden. Para quienes vivían bajo su dominio, Roma no parecía eterna por arrogancia, sino por experiencia. Durante generaciones, había resistido guerras, crisis internas, traiciones y enemigos externos. Siempre se adaptaba. Siempre sobrevivía. Y esa capacidad de resistir fue, paradójicamente, una de las semillas de su caída. En su apogeo, el Imperio Romano era tan vasto que resultaba imposible imaginar su fin. Desde Britania hasta el norte de África, desde Hispania hasta Oriente Medio, millones de personas vivían bajo la misma autoridad. No compartían idioma, ni religión, ni costumbres, pero sí una estructura que lo sostenía todo: caminos, leyes, ejército, impuestos, administración. Roma había aprendido a gobernar la diversidad. O al menos, eso creía. La vida en el corazón del imperio transmitía una sensación constante de estabilidad. En Roma, la ciudad, el agua llegaba a través de acueductos monumentales, los alimentos fluían desde provincias lejanas, el entretenimiento mantenía a la población distraída y satisfecha. El imperio funcionaba como una máquina inmensa que parecía no necesitar esfuerzo para seguir avanzando. Y cuando algo funciona durante tanto tiempo, deja de cuestionarse. El ciudadano romano común no pensaba en la caída del imperio. Pensaba en su trabajo, en su familia, en el espectáculo del día siguiente. Pensaba que Roma siempre estaría ahí, porque siempre lo había estado. Esa normalización de la grandeza es peligrosa. Cuando la estabilidad se convierte en costumbre, la vigilancia desaparece. Pero mantener un imperio de tal magnitud tenía un costo enorme. El ejército, columna vertebral de Roma, debía estar presente en todas las fronteras. Miles de soldados defendían territorios lejanos de una capital que apenas comprendía los problemas locales. Cada legión costaba dinero, logística, hombres. Y mientras las conquistas avanzaban, el botín financiaba el sistema. Pero cuando las fronteras dejaron de expandirse, el modelo comenzó a tensarse. Roma había sido construida para crecer, no para detenerse. Su economía dependía de la expansión, de nuevos territorios, de nuevos recursos. Cuando ese crecimiento se ralentizó, el imperio empezó a sostenerse sobre sí mismo. Y sostener algo tan grande sin añadir nuevas bases es siempre un desafío. La política romana, lejos de ser estable, era un campo de luchas constantes. Emperadores que llegaban al poder no por mérito, sino por intriga. Generales convertidos en gobernantes. Gobernantes convertidos en víctimas de conspiraciones. El poder dejó de ser una responsabilidad y se transformó en un botín. Y cuando el liderazgo se vuelve frágil, toda la estructura comienza a resentirse. Aún así, nada de esto parecía definitivo. Roma ya había pasado por crisis antes. Había sobrevivido a guerras civiles, a emperadores incompetentes, a catástrofes naturales. La memoria colectiva reforzaba una idea peligrosa: siempre salimos adelante. Esa confianza, profundamente arraigada, impedía ver que esta vez el desgaste era diferente. No era una herida visible, sino una fatiga acumulada. La sociedad romana empezó a cambiar sin darse cuenta. La ciudadanía perdió valor. El servicio al Estado dejó de ser un honor para convertirse en una carga. Las élites buscaron proteger sus privilegios en lugar de sostener el sistema. La distancia entre el poder y la población creció. Roma seguía siendo impresionante, pero cada vez más desconectada de quienes la habitaban. En las provincias, el sentimiento de pertenencia se debilitaba. Ser romano ya no significaba lo mismo que antes. El imperio era grande, pero también impersonal. Las decisiones se tomaban lejos, las respuestas tardaban en llegar, la administración se volvía pesada. El orden que había hecho fuerte a Roma comenzaba a sentirse como una estructura rígida, incapaz de adaptarse con rapidez. Y sin embargo, nada parecía indicar un final cercano. No había una gran invasión, ni una catástrofe inmediata. Solo pequeñas señales: problemas económicos, tensiones sociales, fronteras más difíciles de defender, líderes menos capaces. Nada espectacular. Nada que hiciera sonar las alarmas. Precisamente por eso, fue tan peligroso. Roma no cayó por sorpresa. Cayó porque dejó de observarse a sí misma con honestidad. Porque confundió duración con eternidad.
porque creyó que haber sobrevivido al pasado garantizaba el futuro. El desgaste no se manifestó de forma dramática. No hubo un día en que Roma despertara más débil que el anterior. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como una estructura que sigue en pie mientras sus cimientos se erosionan. El imperio todavía imponía respeto, todavía tenía ejércitos, leyes y ciudades monumentales. Pero algo esencial comenzaba a fallar, la coherencia interna que lo había sostenido durante siglos. La economía romana empezó a mostrar señales de agotamiento. Mantener al ejército, a la burocracia y a las ciudades requería recursos constantes. Sin nuevas conquistas que aportaran botín y esclavos, el sistema se volvió más costoso de sostener. Los impuestos aumentaron, especialmente en las provincias. Para muchos habitantes, ser parte del imperio dejó de ser una ventaja y comenzó a sentirse como una carga. El Estado exigía más de lo que devolvía. La moneda perdió valor. Para cubrir gastos inmediatos, los emperadores recurrieron a la devaluación, reduciendo el contenido de metal precioso en las monedas. A corto plazo, eso permitía seguir pagando salarios y compromisos. A largo plazo, erosionó la confianza. Los precios subieron, el comercio se volvió inestable y la sensación de seguridad económica empezó a resquebrajarse. Roma aún era rica, pero ya no era sólida. El ejército, pilar fundamental del imperio, también comenzó a transformarse. Durante siglos, las legiones habían estado compuestas principalmente por ciudadanos romanos, hombres que luchaban no solo por un salario, sino por una identidad. Con el tiempo, esa base se fue agotando. El servicio militar perdió atractivo. Cada vez más, Roma dependía de soldados reclutados fuera de sus fronteras, mercenarios que combatían por paga, no por lealtad. No era una decisión absurda. Era una solución práctica a un problema urgente. Pero tenía consecuencias profundas. El ejército seguía siendo fuerte, pero ya no era el mismo. La relación entre Roma y quienes empuñaban las armas en su nombre se volvió más frágil. Y cuando la defensa de un imperio depende de quienes no se sienten parte de él, la estabilidad se vuelve vulnerable. La política interna se volvió cada vez más caótica. El trono imperial dejó de ser un símbolo de continuidad para convertirse en un objetivo peligroso. Emperadores se sucedían con rapidez, muchos asesinados por sus propios soldados o rivales. Cada cambio de poder traía incertidumbre. Las decisiones se tomaban pensando en sobrevivir al presente, no en proteger el futuro. La administración, antes eficiente, se volvió pesada y distante. Las órdenes tardaban en llegar, los funcionarios buscaban protegerse más que servir. La corrupción creció no como una excepción, sino como una respuesta al miedo y a la inestabilidad. Cuando el sistema deja de inspirar confianza, cada pieza comienza a pensar primero en sí misma. Mientras tanto, la sociedad romana se fragmentaba. La brecha entre ricos y pobres se profundizó. Las élites se refugiaban en sus propiedades, desconectadas de la vida urbana y del destino colectivo. Los ciudadanos comunes sentían que el imperio ya no les pertenecía. Roma seguía siendo majestuosa, pero cada vez más ajena. Las provincias, fundamentales para el funcionamiento del imperio, comenzaron a mirar hacia adentro. El sentimiento de unidad se debilitó. Las identidades locales recuperaron fuerza. Ser romano ya no era un ideal inspirador, sino una condición administrativa. El vínculo emocional con el centro se erosionaba lentamente. Nada de esto provocó un colapso inmediato. Roma seguía funcionando. Las fronteras se mantenían, las ciudades seguían en pie, los rituales continuaban. Pero el equilibrio era cada vez más precario. El imperio se sostenía por inercia, no por convicción. Y cuando una estructura depende solo de la costumbre, cualquier sacudida puede ser decisiva. Cuando un imperio comienza a fallar, la primera reacción no suele ser aceptar el problema, sino reorganizarlo. Roma no fue la excepción. Ante un territorio demasiado vasto, una administración saturada y amenazas constantes en múltiples fronteras, la solución pareció lógica: dividir el poder para salvar el todo. Lo que se presentó como una medida pragmática terminó alterando la esencia misma del imperio. La división administrativa entre Oriente y Occidente no fue concebida como una ruptura definitiva. En teoría, ambos seguían siendo Roma. Compartían leyes, símbolos, historia. Pero en la práctica, comenzaron a vivir realidades distintas. El Imperio Romano de Oriente, con su centro en Constantinopla, contaba con ciudades más ricas, rutas comerciales activas y una economía más dinámica. El Occidente, en cambio, enfrentaba mayor presión militar y menos recursos para sostenerse. Esta desigualdad no tardó en hacerse evidente. Mientras Oriente se fortalecía, Occidente luchaba por mantener lo básico. El ejército occidental era más pequeño, peor financiado y dependía cada vez más de tropas externas. Las fronteras del Rin y el Danubio se volvieron porosas.
Los pueblos que durante siglos habían sido mantenidos a raya comenzaron a cruzar, primero como aliados, luego como refugiados, finalmente como invasores. Roma, la ciudad, ya no era el centro real del poder. El imperio se gobernaba desde múltiples capitales, más cercanas a los problemas inmediatos. Esta descentralización, aunque necesaria, debilitó el símbolo de unidad. El corazón dejó de latir con fuerza. Y cuando un imperio pierde su centro simbólico, pierde también parte de su identidad. Al mismo tiempo, la noción de ciudadanía romana se transformó profundamente. Lo que había sido un privilegio codiciado se volvió casi universal, diluyendo su significado. La inclusión masiva buscaba cohesión, pero terminó generando indiferencia. Ser romano ya no implicaba un compromiso profundo con el Estado. Era una etiqueta, no una causa. Las instituciones, presionadas por la urgencia, se volvieron reactivas. Las decisiones se tomaban para apagar incendios, no para prevenirlos. Cada crisis absorbía energía que no se recuperaba. El imperio sobrevivía, pero lo hacía a costa de su propia fortaleza futura. En este contexto, el ejército dejó de ser un escudo y comenzó a convertirse en un actor político. Generales con tropas leales adquirieron un poder desproporcionado. La lealtad ya no era hacia Roma, sino hacia quien garantizaba paga y protección. La frontera entre autoridad civil y militar se desdibujó peligrosamente. Mientras tanto, en las ciudades, la vida cotidiana cambiaba. La infraestructura se deterioraba. Los caminos ya no se mantenían como antes. Los acueductos, símbolos del ingenio romano, empezaron a fallar en algunas regiones. No por falta de conocimiento, sino por falta de recursos y voluntad. El imperio ya no podía sostener el mismo nivel de cuidado que había definido su grandeza. Las invasiones no llegaron como una ola repentina, sino como una serie de presiones constantes. Movimientos de pueblos empujados por otros pueblos. Cadenas de desplazamientos que Roma no supo ni pudo gestionar. Algunos fueron integrados, otros combatidos, otros simplemente tolerados. Cada concesión debilitaba un poco más la autoridad central. Y aún así, muchos romanos seguían creyendo que el imperio resistiría. Roma había sobrevivido antes. Siempre lo había hecho. Esa fe, tan profundamente arraigada, impedía aceptar que el mundo había cambiado de forma irreversible. El imperio ya no controlaba el ritmo de los acontecimientos. Reaccionaba a ellos. El final del Imperio Romano de Occidente no llegó como una escena épica ni como una gran batalla decisiva. No hubo un último día glorioso ni una resistencia heroica que marcara el cierre de una era. Llegó, más bien, como llegan los finales que nadie quiere ver, en silencio, entre trámites administrativos, ciudades agotadas y una población que ya no esperaba demasiado del mañana. Para el siglo V, Roma ya no gobernaba el mundo que había creado. Gobernaba recuerdos. Sus fronteras eran frágiles, su ejército insuficiente, su autoridad cuestionada. Las invasiones se sucedían no como golpes fulminantes, sino como presiones constantes. Visigodos, vándalos, hunos, pueblos enteros empujados por otros pueblos, moviéndose por necesidad más que por ambición imperial. Roma ya no podía absorberlos ni rechazarlos con la firmeza de antes. Cuando los visigodos saquearon Roma en el año 410, el impacto fue psicológico antes que militar. La ciudad que había simbolizado el orden del mundo fue violada por quienes antes habían sido considerados bárbaros. No fue una destrucción total, pero sí una ruptura simbólica. Por primera vez en siglos, Roma dejaba de ser intocable. El mito se resquebrajó. A partir de entonces, el poder imperial en Occidente se volvió cada vez más nominal. Emperadores jóvenes, débiles o directamente irrelevantes ocupaban un trono sin verdadera autoridad. Las decisiones reales se tomaban en otros lugares, por generales, por líderes locales, por jefes militares bárbaros integrados al sistema romano. El imperio seguía existiendo en el papel, pero ya no controlaba su destino. La administración colapsaba lentamente. Los impuestos no llegaban, los funcionarios abandonaban sus cargos, las ciudades se vaciaban o se replegaban sobre sí mismas. Las grandes obras públicas dejaron de mantenerse. El comercio a larga distancia se redujo. La vida se volvió local, defensiva, precaria. No fue un apagón repentino, sino una luz que se fue debilitando hasta casi desaparecer. En el año 476, un hecho que en su momento pareció menor terminó convirtiéndose en un símbolo histórico. Rómulo Augustulo, el último emperador romano de Occidente, fue depuesto por Odoacro, un jefe militar germano. No hubo grandes discursos ni resistencia heroica. El emperador fue enviado al exilio. Las insignias imperiales se enviaron a Constantinopla. Y con ese gesto burocrático, el Imperio Romano de Occidente dejó de existir. Lo más revelador es que muchos contemporáneos no lo vivieron como el fin del mundo. La vida ya era dura desde hacía décadas.
Para la mayoría, el imperio había dejado de ser una presencia real mucho antes de desaparecer oficialmente. Roma no murió en 476. Para entonces, ya llevaba tiempo desvaneciéndose. El Imperio Romano de Oriente, más tarde conocido como Imperio Bizantino, continuaría durante siglos. Pero Occidente entraría en un periodo de fragmentación, de reinos locales, de un mundo sin un centro unificador. No fue un retroceso absoluto, pero sí un cambio profundo. El orden romano, que había definido la vida de millones durante generaciones, se convirtió en pasado. La caída de Roma no fue el triunfo de los bárbaros ni el fracaso de una sola generación. Fue el resultado de decisiones acumuladas, de dependencias mal gestionadas, de una confianza excesiva en la propia permanencia. Roma no cayó porque fuera débil, sino porque creyó que su fuerza la hacía eterna. Y quizá esa sea su lección más poderosa. Ninguna civilización colapsa de repente. Se desgasta. Se adapta mal. Se acostumbra a sobrevivir sin preguntarse por qué ya no prospera. El Imperio Romano no desapareció por una sola causa, sino por la suma de muchas pequeñas renuncias. Recordar su caída no es un ejercicio de nostalgia ni de juicio, sino de conciencia. Porque la historia no se repite de la misma forma, pero sí rima. Y entender cómo cayó Roma es entender cómo cualquier sociedad puede perderse si confunde grandeza con inmortalidad. Aquí termina esta historia. Si llegaste hasta el final de esta historia y sentiste que no solo escuchaste historia, sino que comprendiste un proceso humano, te invito a suscribirte a Tinta de Hierro, a dejar tu like y a compartir este video. Estas historias existen para recordarnos que incluso los imperios más poderosos pueden caer y que entender el pasado es una forma de cuidar el futuro. Tinta de Hierro. Donde la historia deja cicatrices.